Buenos días, clase. Mi nombre es Jacqueline Fonseca y voy a hablar sobre el formalismo ruso. ¿Qué es el formalismo ruso? El formalismo ruso es un movimiento de la crítica literaria vinculado a las vanguardias. Los formalistas rusos, que surgen entre 1915 y 1930, buscaron crear una ciencia de literatura y aplicaron a la lingüística al estudio literario con este fin. El origen del formalismo ruso. El formalismo ruso está dividido entre dos grupos: el Círculo Lingüístico de Moscú, que fue fundado en 1915, y el Opoyas, que surge en 1916. El primero fue Jakobson, que realizó unos estudios sobre la lengua poética y métrica. El Opoyas estaba constituido por profesionales de la lengua teóricas de Viktor Slavoski y Boris. Las tres etapas del formalismo ruso. La primera etapa es del enfrentamiento y la polémica, que consiste de 1916 a 1920, el desarrollo de 1921 a 1926 y la crisis y disolución de 1927 a 1930. Las tres etapas del formalismo ruso. La primera etapa, el enfrentamiento y la polémica, que es de 1916 a 1920. La etapa del desarrollo de la escuela formalista, que supone ampliar los temas tratados. El desarrollo de 1921 a 1926. Se trata sobre los poemas que Boris escribe y de Slavoski. Crisis y disolución de 1927 a 1930. Los formalistas se construyen a hablar sobre las reflexiones y la literatura de los literarios de Boris. Las personas más importantes que representan el formalismo ruso son Viktor Shklovsky, Yuri Taimony, Vladimir Prut, Boris Echabov, Roman Jaksovon, Gregory Virkut. ¿Quién es Viktor Shklovsky? Nació el 24 de enero de 1893 en Rusia y murió el 8 de diciembre de 1984 en Moscú. Fue un crítico literario y un novelista ruso. Fue una voz importante del formalismo. Una escuela crítica tuvo una gran influencia en la literatura de la década de 1920. Con el concepto de la desfamiliarización de los formalistas rusos, propuesto por Viktor Shklovsky en su arte como técnica, se refiere a la disposición literaria mediante la cual la lengua se usa para tal manera que los objetos ordinarios y familiares se hacen parecer muy diferentes. Roman Jaksovon fue uno de los más grandes lingüistas del siglo XX. Nació en Rusia. Fue un miembro de la escuela formalista rusa desde 1915. Según Jaksovon, cualquier acto de comunicación verbal se compone en 6 elementos. El primer elemento, un contexto. El segundo, un remitente. El tercero, un destinario. El cuarto, un contacto entre el remitente y el destinario. 5. Un código común. Y 6. Un mensaje. Los temas principales del formalismo ruso. La primera, la ciencia como literatura. La segunda, lengua literaria versus lengua común. 3. La desautización. Cuarto, teoría de la historia literaria. 5. Géneros literarios. 6. La estadística. Este es un video que encontré sobre el formalismo ruso. Hoy vamos a ver una introducción al formalismo ruso. El formalismo se dio a principios del siglo XX y planteó una nueva concepción en el análisis de la literatura, que de algún modo rechazaba el análisis a través de otras ciencias como la historia, la filosofía, la psicología, etc. Para que la literatura fuera una ciencia, necesitaron generar un objeto de estudio y aislaron entonces a la literaturidad, que es lo que hace que una obra dada sea una obra literaria. Este movimiento tuvo importantes representantes y nosotros nos vamos a centrar particularmente en Viktor Shklovsky, quien escribió su artículo El arte como artificio. Shklovsky se opone
propone la idea de potemnia, para quien el pensamiento es solo a través de imágenes. De esa forma, se pueden economizar las fuerzas mentales al momento de leer. Sin embargo, para Shklovsky, esta ley de la economía de las fuerzas está presente en el lenguaje cotidiano, no en la literatura, que tiene otra función. Esta ley de la economía de las fuerzas mentales se puede ver en la automatización, que tiene que ver con no percibir ciertas acciones que realizamos de forma involuntaria, movidos por la costumbre. Yo estaba limpiando la habitación y al dar la vuelta me acerqué al sillón y no podía acordarme si lo había limpiado o no. Acciones como estas son habituales e inconscientes. Es por eso que de esta forma podemos explicar la automatización de la percepción. En oposición a esto, el procedimiento primordial de la literatura es la desautomatización, singularización u oscurecimiento. Con este procedimiento, lo que se logra es aumentar la dificultad de la comprensión y la duración de la percepción de un objeto, situación o fenómeno. Se acostó en la colina de cara a las estrellas. Se quedó quieto. La respiración se le fue debilitando. Cuando dejó de respirar, tenía los ojos llenos de agua. Esperamos que haya quedado más que claro. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Estas son mis fuentes que usé para mi presentación. Muchas gracias.